Bien, seguimos en las tardes con Pink. Vamos a concientizar sobre sarampión, enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel. Estoy en comunicación vía Zoom con la doctora Victoria Sánchez Freuler, médica infectóloga del Hospital Alemán. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ping? Bien, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estamos con el tema de sarampión? Bueno, mira, me parece súper relevante que traigas esta enfermedad a tu programa porque ¿sabías que tenemos vacuna contra el sarampión desde más o menos 1950, desde hace Sí. muchísimos años? Y en la historia del mundo, ¿sí? Hubo momentos en los que logramos bajar mucho la tasa de contagio y en este momento todavía existen, sin embargo, muchos países donde el sarampión causa realmente un mal muy importante, especialmente entre los niños más pequeños, ¿sí? Que son los que van a verse mayormente afectados y van a Sí. tener cuadros más severos. Bien, síntomas, por favor. Bien, el sarampión es una enfermedad viral, como bien vos dijiste, con lo cual puede dar síntomas bastante similares a otras enfermedades virales. Sí. El síntoma más característico es la fiebre, la conjuntivitis, la tos, la rinitis y posteriormente unas manchitas que empiezan a salir en el cuerpo que son bastante características. Esa sería como el resumen donde uno tendría que verse obligado a sospechar sarampión. Bien, se puede confundir que dijiste con otras enfermedades, por ejemplo, con una alergia, tranquilamente. Pero si aparecen los Sí, síntomas que es fiebre, bueno, y demás que mencionaste, ahí hay una alerta. exactamente. En general las enfermedades, lo que llamamos enfermedades exantemáticas, que son las Sí. enfermedades que tienen esos cuadros con manchitas en la piel, muchas veces no tienen ni conjuntivitis, ni Ajá. tienen esa tos y esa rinitis. Y la diferencia acá también es que las manchitas aparecen en la cara primero y después van a bajar hacia todo el resto del cuerpo. Y eso es bastante característico de sarampión. El sarampión en nuestro país nosotros no tenemos casos autóctonos, no tenemos que pensar en personas que llegan de viaje de otros lugares donde es una enfermedad que no está controlada. Bien, las personas o sea, los hijos, o sea, si nuestros hijos están vacunados, ¿pueden tener sarampión? ¿Pueden Mira, volver a tener? la vacunación contra el sarampión tiene una efectividad altísima. Si uno se vacuna con una sola dosis, la efectividad llega hasta el 97%. Ahora, si uno se vacuna con dos dosis, esa efectividad es entre el 99 y el 100%. Con lo cual, las posibilidades de tener sarampión en una persona vacunada, que por supuesto en medicina ya sabemos que nunca hay números absolutos, pero Total. realmente es bajísima. La tasa, digamos, de efectividad de la vacuna es muy, muy alta. Bien, ¿en qué edad se vacuna el niño? ¿Hay una edad y después se da un refuerzo o se da una segunda dosis? La vacuna del sarampión es una vacuna que está incluida en el calendario, ¿sí? Es la vacuna MMR que se da a partir del año y es la vacuna que incluye sarampión, rubiola y parotiditis. Ujú. O sea que todos nosotros, Sí. hasta los que somos un poco más grandes, Sí, sí, la sí, hemos sí. recibido en la infancia. ¿Sí? Así que estamos todos vacunados. ¿Qué pasa con los adultos? A veces los adultos pueden perder esos anticuerpos y probablemente no vayan a tener un riesgo tan grande de una enfermedad severa por sarampión, pero sí pueden ser transmisores. Por eso es importante que los adultos, cada vez que hay una campaña de vacunación contra sarampión, se vacunen. ¿Se acuerdan que hubo una Sí. un tiempito de sarampión, rubiola, hace Ujú. como 10 años, un poco más, Sí, ¿verdad? sí, sí, Bueno, sí. en esa campaña vacunamos a adultos, primero a mujeres un año y segundo a varones. La realidad es que cada tanto hay vacunas, campañas, el año pasado o el anterior, o previo a la pandemia creo, hubo también otra campaña y en este momento se está vacunando también a los niños con refuerzos. Recordemos que en la pandemia muchos chicos perdieron la oportunidad de vacunarse, fue bastante complejo ese tema. Bien, ¿qué opinas de los padres que no vacunan a sus hijos? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser un niño no vacunado? ¿Cuál sería la gravedad? Yo siempre que charlo con papás, yo hago adultos, ¿no? Infectología de adultos, Sí. pero siempre que charlo con papás y me cuentan acerca de esa problemática, yo creo que muchas veces hay desconocimiento, Hay no hay maldad. desconocimiento. Lo que pasa es No, no, que lo que no.
Lo que siempre les explico es que la vacunación, esto lo hemos charlado otras veces, es una acción colectiva. Uno no se vacuna solo por uno, sino que se vacuna por el resto de la población que tal vez no tiene posibilidad de generar una buena respuesta a la vacuna. Por ejemplo, si tenemos un chiquito que necesita recibir un trasplante de médula, ¿sí? Los próximos meses o los próximos años posteriores a recibir ese trasplante, ese chiquito no va a poder generar buenas defensas, con lo cual no va a poder tampoco recibir vacunas. Entonces, si ese chiquito va a un ámbito donde hay otros niños que transmiten la enfermedad y tal vez a ellos no les afecta de manera importante, ¿sí? El sarampión no es que mata a toda la población, pero ese chiquito va a estar en muchísimo más riesgo y puede contagiarse de un niño sano, y las consecuencias en un chico con defensas bajas son tremendas. Entonces, ese es el mayor riesgo, dejar desprotegida a la población más vulnerable. Bien, tratamiento. A ver, ¿cuáles serían? El tratamiento es un tratamiento de sostén, como la mayoría de las enfermedades virales no tienen un tratamiento antiviral específico, con lo cual lo único que nosotros vamos a hacer es observar a esa persona, a ese paciente, bajar la fiebre, hidratarlo, tener medidas de sostén para evitar que existan las complicaciones y si las existen, tratarlas rápidamente. Bien, bueno, importante, vacunar a los hijos. La importancia de vacunar a los hijos, ¿no? Absolutamente. ¿Hacemos prevención, te parece, doctora? La única herramienta que nosotros tenemos en este momento y la más importante es la vacunación. Y la vacunación está incluida en el calendario, es gratuita, se puede aplicar en todos los centros de vacunación y todos los niños deberían recibirlo. Bien, esas ronchas, esas lesiones, ¿se deben tratar con alguna crema humectante, con algo? O sea, porque supongo que debe picar, ¿no? Pican mucho. Sí, a ver, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué aconsejas en caso? A ver, ¿cómo cuidar esas lesiones? Lo más importante es que no se sobreinfecten. ¿Cómo uno lo evita? Sí, a ver. Con baños que sean con agua no muy caliente, baño corto, ¿sí? El secado de la piel tiene que ser como en golpecitos, ¿sí? No frotando y raspando. Buscar una toalla de algodón para que no genere irritabilidad justamente en la zona. Exacto. Y después se puede usar una crema humectante, sin perfume, sin nada, sí, como claro. para tener un poquito mejor la piel. Pero básicamente es eso, evitar que se sobreinfecten las lesiones. Y en lo posible usar ropa de algodón con ese tipo de lesiones, ¿no? Hasta que se vayan. Ropa de algodón, suelta, uñas cortitas, limpias, ¿sí? Tratar de no rascarse. Algunas personas usan algún antihistamínico local o algún antihistamínico bioral. Eso lo tiene que indicar el médico, pero también se puede usar. Bien, ¿nos queda alguna pregunta? ¿Cuánto dura, cuánto dura el sarampión? ¿Cuánto tiempo? Y entre 1 semana y 10 días probablemente el cuadro completo dure. El rash puede durar hasta 1 semana, que son esas marquitas en la piel. Y las personas en general, como cualquier cuadro viral, dejan de contagiar cuando dejan de tener fiebre más de 48 horas, las lesiones empiezan ya a retrogradar y esa persona, por más que por ahí todavía tenga alguna lesión en la piel, ya no es peligrosa para el resto de las personas. Es importante que sea una enfermedad de denuncia, o sea, uno cuando la diagnostica tiene que, digamos, todo esto informarlo al Ministerio de Salud por una cuestión de vigilancia. Excelente. Doctora, ¿algo más para agregar? No, que la verdad admiro muchísimo el trabajo que estás haciendo y es un placer siempre que nos convocas. Sos linda, un pequeño granito de arena. Sos linda, igual te espero en Pisa, viste que te llamo, pues no me olvidé de ti. No sé, genio total. No, vos sos una diosa, gracias por esas palabras bondadosas. Bueno, somos un equipo, ¿no? Y nos necesitamos para hacer el programa. Exacto, ¿qué seríamos sin ustedes? Y sin ustedes, por favor, te lo pido. Doctora, un beso enorme al Hospital Alemán y a todo ese equipazo de profesionales tan bien entrenados. Otro enorme para vos. Gracias, hermosa, gracias. Bueno, bien.
Vamos a concientizar sobre enfermedades genéticas poco frecuentes, hemofilia. Bueno, enfermedades genéticas poco frecuentes son aquellas patologías que en su individualidad afectan a un número reducido de personas. Hoy me visita el doctor Gabriel Ercoli, médico genetista, director médico de GEMPRE Genómica y Medicina Preventiva de Precisión. Doctor, una vez más. Qué lindo. Hola, Pin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bien, de esto que no se habla mucho, ¿no? Sobre las enfermedades poco frecuentes. ¿Cuántas existen? A ver. Bueno, es una buena pregunta. Es un número que va creciendo cada vez más. ¿Más? Hoy en día hay registrado aproximadamente entre 6.000 y 8.000 condiciones poco frecuentes. Sí. Pero se piensan incluso que hay más, que habría por lo menos unas 10.000 o 12.000 condiciones poco frecuentes. De estas 8.000 aproximadamente condiciones a nivel mundial, cada una de estas es verdad que es poco frecuente individualmente. De hecho, se considera que para considerarla una EPOF, una enfermedad poco frecuente, debería tener una prevalencia de 1 en 2.000 o menor. Es decir, un caso cada 2.000 personas o menos que eso. Sí. Entonces, son poco frecuentes individualmente, pero si uno suma todas las condiciones poco frecuentes, afectan entre un 6 y un 8% de la población mundial. Sí. Entonces, es un número bastante alto en cuanto a los millones de personas afectadas. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de personas en el mundo y de 3.200.000 individuos a 3,5 millones de personas acá en la República Argentina. Entonces realmente es un problema de salud pública muy grande poder entender y manejar estas condiciones poco frecuentes. ¿Puede pasar que un paciente llegue con síntomas, con problemas y que no detecten nada y sea una enfermedad poco frecuente y la van conociendo en el día a día, que se va investigando y se va estudiando al paciente? Sí, de hecho es lo más común, Ajá. porque en realidad que sea poco frecuente no quiere decir que sus síntomas sean infrecuentes o raros. Ajá. Es una condición poco frecuente, pero puede tener síntomas comunes que uno a veces confunde con alguna condición Otras habitual, con fiebre, con alguna infección, con alguna inflamación local, con una epilepsia aislada, y en realidad es una condición poco frecuente. Y de hecho, se estima que una persona pase entre 5 y 10 años viendo profesional tras profesional para recién ahí tener un diagnóstico. Y es más, se cree que el 40% de las personas tienen un diagnóstico incorrecto. Incorrecto. 40%. 40% es un montón, doctor. A ver, mientras se va conociendo el caso, ¿no? Y se va investigando y se va estudiando, ¿se va dando algún tipo de tratamiento o lo van viendo a medida que van probando con la medicación? Porque muchas veces se puede medicar y puede no funcionar. Claro. Depende de los síntomas, ¿no? Exacto. Hay una cuestión también de prueba y error en algunos medicamentos, pero la cuestión es que uno habitualmente trata el síntoma, trata lo que está viendo como condición puntual, porque no hay un diagnóstico de la causa inicial que agrupe todas estas cuestiones. Entonces, muchas veces es un tratamiento de la epilepsia, del trastorno cognitivo, del déficit de atención, se trata quirúrgicamente alguna malformación congénita, se repara el paladar, la parte orofacial eventualmente si necesita alguna reparación, o se hace alguna condición específica para lo que van encontrando en este niño, pero no está agrupada en un diagnóstico final. Entonces no hay un diagnóstico inicial de la causa, sino que uno va encontrando distintos elementos separados y estos van teniendo su tratamiento con el hematólogo, con el neurólogo, con el inmunólogo, con el pediatra, con el clínico, pero no llegan a un diagnóstico concreto. Y ese diagnóstico, en definitiva, es lo que me va a cambiar un poco la conducta y la prevención. Porque si uno conoce cuál es el diagnóstico de la causa, y si uno le puede poner un nombre y apellido a este niño que tiene esta condición, uno puede adelantarse. Y podemos decir, bueno, estos niños en tal porcentaje suelen tener un desarrollo oncológico de un determinado tumor. Estos niños en tal porcentaje pueden desarrollar un trastorno a nivel articular, a nivel neurológico, a nivel muscular. Entonces uno con el diagnóstico se va adelantando y va haciendo todo el seguimiento y los estudios que corresponden para esa causa. De otra manera, uno trata cada uno de los detalles de los síntomas y las condiciones aisladas sin ponerle un nombre y apellido y tratarlo en su conjunto. Bien, vayamos con la hemofilia, una enfermedad genética poco frecuente.
Poco frecuente, exactamente. Ajá, La hemofilia se considera una enfermedad genética poco frecuente porque dependiendo del tipo de hemofilia del cual se trate, sí, porque hay distintos tipos de hemofilia. Hay distintos tipos, hay una hemofilia A, hay hemofilia B y hay hemofilia C. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente es la hemofilia A, pero existen también la B y la C. Sí. La hemofilia A afecta a 1 de cada 2.000 personas. La hemofilia B afecta aproximadamente a 1 de cada 30.000 personas. Y la hemofilia C, 1 en 100.000. Ahora, tanto la hemofilia A como la B son ligadas al cromosoma X. Sí. Esto significa que en el cromosoma X hay un gen puntual que codifica para fabricar un factor de la coagulación, que es el factor 8. El gen se llama F8 y cuando está alterado, una mujer puede portarlo porque compensa con su otro cromosoma X, que también tiene su gen normal, y entonces en general la mujer no tiene ningún síntoma, ningún tipo de trastorno. Pero cuando tiene un hijo varón, el hijo varón va a tener 50% de probabilidad de heredar el X alterado o el X normal. Si hereda el X alterado, el varón, como tiene un único cromosoma X, ya no va a tener la fabricación o la producción de este factor 8 de la coagulación de manera correcta. ¿La hemofilia es más de mujer, de hombre? La hemofilia habitualmente es algo que la mujer puede portar, hablando siempre de la hemofilia A y la hemofilia B, que son ligadas al X, y que quien la manifiesta es el varón. Porque el varón es la persona que tiene un único cromosoma X y no va a poder compensar con un segundo X como si lo tiene la mujer. Esto no quiere decir que las mujeres sean totalmente asintomáticas, ¿no? Sí. Hay mujeres que tienen síntomas, que tienen algunas manifestaciones de hemofilia también. Bien, hablemos de los síntomas. ¿Se presenta en todas las mujeres igual o puede variar? En las mujeres, si aparece un síntoma, suele ser algo leve, por ejemplo, alguna coagulación de una manera incorrecta, que coagula en un tiempo mayor de lo habitual, o tener, por ejemplo, una lesión a nivel muscular o a nivel articular y que eso genere alguna secuela, por ejemplo, una artrosis o una artritis porque esa articulación está teniendo sangre, un flujo sanguíneo en ese momento por la lesión porque no coaguló de manera correcta. Entonces en la mujer suelen ser cuadros bastante más leves y uno a lo mejor lo detecta simplemente como una artrosis de algunas articulaciones en una persona que hizo deporte y que fue sangrando a lo largo de su vida. Y en un varón ya tiene manifestaciones mucho más graves. Pero en ese varón, tanto el sangrado, que ante un golpe, ante un traumatismo puede ser externo si tiene una cortadura, o un sangrado interno, si se lesionó algún órgano y está sangrando internamente, ese sangrado no se detiene en la velocidad correcta. Justamente porque esta cascada de coagulación, donde se va activando primero un factor, que activa al otro, no se produce de la manera correcta. Entonces, esto puede ser potencialmente peligroso para una persona, un varón sobre todo, con hemofilia, cuando tiene una cirugía o un traumatismo, o hace un deporte y tiene alguna lesión a nivel articular, tendinoso o muscular. Y ahí hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Con el tratamiento sobre todo. Sí, bien. ¿Qué tipo de tratamiento se debe dar? A ver, hablemos sobre embarazo y hemofilia. ¿Cómo se trata a una mujer embarazada con hemofilia? ¿Qué precauciones hay que tener? ¿Los riesgos que puede llegar a tener? Ahí lo principal es saber si esta mujer presenta hemofilia porque tiene sus 2 cromosomas X alterados, que puede existir eventualmente cuando su padre presentaba hemofilia eventualmente y la madre era portadora de hemofilia. Entonces ahí una mujer puede tener una hemofilia A o una hemofilia B bastante severa, o la hemofilia C, que es menos frecuente, que viene de ambos padres. Es portador la madre y es portador el padre. Ahí en esos casos una mujer podría tener hemofilia. Lo principal va a tener que ver, más allá de la transmisión a la descendencia, que es algo que el genetista siempre lo asesora, da las chances, las probabilidades de que esto ocurra, lo principal es darle seguimiento en el parto o en la cesárea eventualmente, al nacimiento, porque ahí, como en toda cirugía o como en toda intervención donde hay un estrés para la persona, puede haber sangrados. Y si ese sangrado no se cura, no se trata de una manera adecuada, esto puede ser potencialmente letal para el niño y también para la mamá. Entonces habitualmente se dan unos
coadyuvantes que son factores de la coagulación. Uno sabe exactamente qué es lo que le falta a la persona, si el factor 8 en hemofilia A, el factor 9 en hemofilia B o el factor 11 en hemofilia C, y a partir de ahí se le aplican los factores de la coagulación, se dan directamente los factores que están faltantes o que se están produciendo en menos cantidad de lo habitual, y con eso ya la persona tiene una mucho mejor sobrevida, un mucho mejor pronóstico y baja muchísimo la probabilidad de una secuela y de una complicación, ya sea en el parto, en la cesárea o en la vida misma en una persona, ¿no? Bien, ¿hay alguna medicación que esté contraindicada en los pacientes con hemofilia? Todas aquellas medicaciones que aumentan la probabilidad de un sangrado están contraindicadas en esas personas con hemofilia. Por ejemplo, algunos antiinflamatorios que son los no esteroides, como la aspirina. Claro. La aspirina justamente baja la coagulación, entonces es un antiagregante plaquetario, entonces con esto uno puede decir, bueno, hay una chance de que haya mayor sangrado de lo habitual. Así que paracetamol eventualmente en un hemofílico, hay que aclararlo, no aspirina. Porque hay desinformación. Bien, hagamos una prevención. Supongamos que la persona tiene hemofilia, se lastima. ¿Cómo uno debe colaborar con esa persona? ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer? Bueno, lo primero es tener un lugar de referencia de urgencias, como para poder consultar a la sala del barrio, al hospital, al centro de salud donde tenga la cobertura. Luego, por supuesto, uno va a aplicar los vendajes o cualquier situación donde uno trata de detener esa hemorragia, pero lo importante es justamente tener algún sistema de salud que pueda dar un tratamiento adecuado, porque hay distintos tipos de hemofilia dentro de cada una de estas hemofilias A, B o C. Hay subtipos dependiendo de la gravedad. Hay hemofilias que son severas, moderadas y leves, dependiendo de la función remanente que tenga ese gen. Entonces, en aquellas hemofilias que tienen menos de un 1% de función, que son hemofilias severas, esto puede llevar incluso al fallecimiento, lamentablemente, de la persona. Entonces, tener bien un centro de salud, avisarle al equipo médico que la persona presenta una hemofilia, y seguramente lo que van a dar es la suplementación de estos factores de la coagulación que están faltando. Y eso ayuda a terminar de coagular correctamente cada una de las regiones que están lesionadas, ¿no? Bien, ¿la persona puede saber que no tiene hemofilia? Bueno, ahí va a depender un poco del cuadro. En los cuadros que son graves, que dijimos sobre todo en varones con menos del 1% de actividad, que son severos, ahí ya la persona se da cuenta al nacer prácticamente. Encuentra, claro, que tiene un golpe y es un moretón que no reabsorbe, que la persona lo tiene varias semanas, o tiene un corte y sigue sangrando. Se dobló una articulación, se lesionó y parece que tuviera una secuela cada vez que hay una lesión articular. Se hinchan las articulaciones porque hay una hemoartrosis, hay un sangrado dentro de la articulación. Todo eso es indicativo de una hemofilia. Entonces ahí seguramente van a hacer el testeo desde el punto de vista hematológico. Acá es fundamental el hematólogo de cabecera en conjunto con el pediátrico en el clínico, y eventualmente uno puede hacer el diagnóstico a nivel genético de la mutación y del gen, pero lo más común es hacer primero el diagnóstico hematológico, ver exactamente los factores que están en ausencia o en déficit. Bien, con el estudio genético podemos saber qué hemofilia tiene, justamente para hacer el tratamiento. Claro, con el estudio genético uno puede diagnosticar cuál es el gen, si es el F8, si es el F9, eventualmente ligado al X, cuál es la mutación, cuál es el tipo de error. Se puede conocer con ese tipo de error qué es lo más probable, si que se manifieste como una hemofilia severa, como una hemofilia moderada o como una hemofilia leve, y a partir de ahí uno puede eventualmente ayudar al tratamiento. No quiere decir que sin estudio genético no se pueda hacer tratamiento, ni mucho menos, pero uno puede ayudar, colaborar con cada uno de los miembros del equipo médico y sobre todo asesorar a la persona sobre qué riesgo hay de transmitir la condición a la descendencia, si es una hemofilia A o B, donde los varones van a estar frecuentemente más afectados, o si es una hemofilia C, que afecta a ambos sexos por igual. Y también uno puede a partir de ahí evaluar cada uno de los embriones en un tratamiento de reproducción asistida para identificar cuál es el embrión que heredó la variante afectada y cuál es el embrión que no lo heredó. Y con esto uno hace un tratamiento, evalúa los embriones y se puede bajar el riesgo de transmisión de esta condición a un embrión y a la descendencia. Bien, estaba pensando, los pacientes con hemofilia
¿qué actividad deben realizar y cuáles no? Bueno, en un pasado se decía que la persona no debería hacer ejercicio, que tenía que estar todo el día prácticamente en inactividad. Eso hoy se vio que no es así, que no es cierto. En realidad, justamente esos riesgos de que se lesione una articulación y que tenga una hemoartrosis, el sangrado intraarticular, la verdad que bajan cuando la persona hace ejercicio, por supuesto no un ejercicio de demasiado esfuerzo, no un ejercicio de alto rendimiento, pero sí un ejercicio leve, en su justa medida, ayuda a fortalecer cada uno de los músculos. Sí. Y esos músculos en torno a la articulación hacen que esa articulación tenga menos chance de dañarse. Sí. Entonces, siempre el ejercicio aeróbico va a ser correcto, pero en un marco donde en el colegio se sepa que la persona tiene hemofilia, sepa cuáles son los cuidados, pero sobre todo que traten de que la persona no se golpee, que haga ejercicio en un lugar donde sea todo acorde, que no haya lugares donde pueda impactar y tener algún tipo de secuela. Y ejercicios de leves a moderados son correctos, siempre y cuando no sean de demasiado impacto. Bien, para finalizar la entrevista, ¿alimentación puede influir, empeorar, verdadero o falso? La alimentación uno trata siempre de que sea lo más saludable posible. La dieta mediterránea es muy buena para la aconsejan para todo eso. De condiciones. Sí. Sí, la mediterránea en general es antioxidante, ¿no? Es la dieta por excelencia y uno puede eventualmente ir viendo cada una de estos alimentos, pero sí es verdad que a veces puede haber algún alimento puntualmente que puede colaborar. Que colabore a empeorar o a mejorar la coagulación. Entonces siempre la idea ante la multiplicidad de alimentos que uno puede llegar a tener es consultar con un nutricionista. Es importante eso también. Un equipo. Porque hay alimentos que pueden empeorarla también, ¿no? Puede diluir más la sangre. Claro, hay algunos alimentos eventualmente que a veces empeoran un poquito la coagulación, entonces siempre un nutricionista de cabecera y que ese nutricionista vaya viendo cada uno de los factores y cada uno de los alimentos para hacer una dieta especial para esta persona y poder ayudar entre todos. Bien, finalizamos. Al final, sí. ¿Cuántos profesionales asisten a una persona con hemofilia? Bueno, lo principal siempre es el hematólogo de cabecera y el pediatra, luego el hematólogo de cabecera y el clínico. El genetista, por supuesto, va a estar ahí, sobre todo... está en todos lados. Ayudando, claro. Por suerte. A entender un poquito mejor la transmisión, los riesgos y demás, pero principalmente el clínico, el hematólogo y después cada una de las especialidades según lo que surja. Un cirujano, si hay que hacer alguna operación, pero principalmente clínico o pediatra y el hematólogo de cabecera. Ellos dos son los principales. Bien, doctor. Son todos importantes, pero con la genética hoy en día, con el avance, ¿cómo nos ayuda a prevenir, doctor? Gracias, Pink. Qué placer. Un gusto, como siempre. Siempre, adorable. Claro. Lo adoramos muchísimo. Adoramos a todos, después se nos pone entonces, son todos adorables. Nos vamos, nos vemos el próximo sábado, 17 horas, domingo, 17 horas se repite el programa, lunes y jueves, de 16 a 18 horas, puedes escucharme por Radio LED FM.